Buenas a todos y a todas, un jueves más aquí a tu canal Edgar Domènech Coach. Estas últimas 2 semanas de septiembre voy a estar haciendo el Camino de Santiago de Oviedo a Compostela. Entonces se me ocurrió grabar anticipadamente una serie de vídeos que tenía muchas ganas de hacer y al principio de mes hice 2 de este maravilloso libro, Encuentro con la sombra. Y los últimos capítulos, los capítulos finales, me parecieron absolutamente espectaculares para hacer lo que venimos haciendo normalmente en el canal, que es leer aquellos fragmentos de libros potentes que a mí me resuenan mucho y pienso que tienen un mensaje muy bonito, muy profundo y espectacular para asumirlo en la cotidianidad del día a día. Así que voy a leer los 4 últimos capítulos, estas 2 últimas semanas de septiembre. Mientras yo estoy en el camino, pues esto estará grabado y programado para que lo podáis ver. Y bueno, este primer capítulo que quiero leer se llama Educar nuestra vergonzosa voz interna. Habla de los pensamientos, de esa voz interior que nos desvaloriza y muchas veces nos limita, y cómo educar esta voz interna, ¿vale? Entonces, esto está en el libro Encuentro con la sombra, el lado oscuro de la naturaleza humana, capítulo número 44, Educar nuestra vergonzosa voz interna, de John Bradshaw, las páginas 191 y 192 de 219 que tiene el libro. Esta paginación corresponde al PDF, ¿vale? El libro original tiene unas 500 páginas, en el PDF está muy comprimida la letra y parece que es la mitad del libro, pero es el mismo, ¿vale? Así que esto estaría más o menos por el final, ¿vale? Los últimos capítulos. Bueno, vamos allá. Como persona tímida que era, he debido trabajar duro para llegar a aceptarme plenamente. Gran parte de esa tarea ha consistido en integrar los sentimientos, las necesidades y los deseos ligados a la vergüenza, porque las personas tímidas suelen sentirse separadas de muchos sentimientos esenciales y están avergonzadas de necesitar ayuda, de sentir rabia, tristeza, miedo o alegría, de sentir que su conducta es asertiva, de sentirse excitados sexualmente, etc. Los tímidos, en consecuencia, tratamos de no sentir lo que estamos sintiendo y de actuar como si no tuviéramos necesidades. Recordemos, por ejemplo, que a veces hemos dicho que estábamos bien cuando en realidad estábamos tristes o enfadados. Del mismo modo, ignoramos nuestra sexualidad y nos comportamos de una manera puritana, o bien, por el contrario, la utilizamos para evadirnos de otros sentimientos o necesidades. En cualquiera de los casos, nos hallamos separados de nuestras facetas más vitales, especialmente la sexualidad y los instintos naturales, las cuales, no obstante, tienden a reaparecer en nuestros sueños y en nuestras proyecciones. Jung denominaba sombra a todos los fragmentos enajenados de nosotros mismos que debemos integrar para volver a ser seres completos. La voz interna. Robert Firestone denominaba voz interna a esa especie de diálogo interno que sostenemos con nosotros mismos. Diversos autores han descrito esta voz interna de muy diferentes modos. Para Henrik Verne, se trata de una especie de casetes que recogen las 25.000 horas de grabaciones familiares. Según Fritz Perls y la Gestalt, son voces familiares introyectadas. Aaron, por su parte, las denomina pensamientos automáticos. Pero sea cual fuera el nombre que le adjudiquemos, lo cierto es que nosotros mantendremos ese tipo de diálogo interno que, en el caso de los tímidos, suele ser francamente autocrítico. La voz interna de las personas tímidas suelen afirmar que son despreciables, indignos, malvados, contribuyendo, de este modo, a alimentar la imagen de que son niños malos. La voz puede ser experimentada como si fuera un pensamiento consciente, pero en la mayoría de los casos, sin embargo, se trata de un pensamiento parcial o totalmente inconsciente. Es por ello que la mayoría de nosotros solo somos conscientes de la voz en aquellas situaciones tensas en las que nos sentimos avergonzados. Después de cometer un error, por ejemplo, uno suele decirse: «¡Qué tonto eres! Otra vez igual, no aprenderás nunca», etc.
Antes de una importante entrevista para solicitar un trabajo, por ejemplo, la voz puede atormentarnos con pensamientos del tipo: ¿cómo puedes pensar que estás preparado para asumir las responsabilidades de un trabajo así? Además, estás muy nervioso y ellos, sin duda, van a darse cuenta. Resulta extraordinariamente difícil desembarazarnos de la voz interna debido a la ruptura original del vínculo interpersonal y el establecimiento de esa mediación imaginaria. Cuando éramos niños, nos sentimos abandonados, reprimidos, ofendidos y confundidos. Y cuanto más severo fue ese abandono, mayor fue la necesidad de crear una conexión ilusoria con nuestros padres. Esta conexión es lo que Robert Firestone denomina vínculo imaginario. Pero para poder llegar a establecer ese vínculo imaginario, cuyo propósito es la supervivencia del niño, que depende irremediablemente de sus padres, no puede culparlos porque, en tal caso, no podría sobrevivir y, por consiguiente, se ve forzado a idealizarlos y a autoinculparse, a volverse malo. De este modo, el vínculo imaginario, que hace buenos a los padres y malos al hijo, cumple la misma función que los espejismos del desierto y proporciona al niño la ilusión de que en esta vida puede hallar alimento y sustento. Y no solo esto, sino que con el correr de los años, cuando el niño crezca y deje a sus padres, la voz interna seguirá manteniendo ese vínculo imaginario que una vez fuere externo. De este modo, la voz exasperada, represora y punitiva de sus padres termina por internalizarse. Por este motivo, el proceso de afrontar la transformación de la voz interna crea una enorme ansiedad. Sin embargo, como apunta Firestone, no es posible una transformación terapéutica profunda que no vaya acompañada de esa ansiedad. La voz está configurada principalmente por las herméticas defensas de la mentalidad pacata de nuestros primeros censores, del mismo modo que unos padres tímidos no pueden aceptar su debilidad, sus anhelos, sus sentimientos, su vulnerabilidad y sus dependencias. Tampoco pueden aceptar las necesidades, los sentimientos, la debilidad, la vulnerabilidad y la dependencia de sus hijos. Para Firestone, la voz es el resultado del deseo profundamente reprimido de los padres de destruir la espontaneidad y la vitalidad de sus hijos cuando esos sentimientos amenazaban a sus propios mecanismos de defensa. Robert Firestone ha efectuado un trabajo pionero en la identificación de sus orígenes y tendencias destructivas de la voz, desarrollando algunos métodos muy eficaces para atraer a la conciencia de los padres esos pensamientos hostiles. Según él, el proceso de formular y verbalizar los pensamientos negativos ayuda a paliar el efecto destructivo de la voz en la conducta de los padres. En la terapia con la voz, los pacientes aprenden a externalizar sus pensamientos internos más críticos y actuar así, sacando a la luz el acoso constante al que se someten a su propia personalidad y desarrollan a la postre recursos para transformar su actitud negativa en una perspectiva más objetiva y menos juiciosa. A medida que se externaliza la voz a través de la verbalización, se liberan intensos sentimientos que desembocan en una poderosa catarsis emocional acompañada de la correspondiente comprensión. Irritabilidad cotidiana. Comenzamos presentando una técnica que proviene de los primeros trabajos realizados por Firestone para analizar los factores que originan el surgimiento de la voz obsesivamente crítica. Para ello debemos empezar a prestar atención a nuestras reacciones desmedidas. Este trabajo da mejores resultados cuando se realiza en el seno de un grupo, aunque también puede ser llevado a cabo en el contexto de nuestras relaciones interpersonales cotidianas. Todas las noches, antes de acostarnos, debemos rememorar los acontecimientos del día. ¿Cuándo nos hemos alterado? ¿Qué nos hizo reaccionar desmesuradamente? ¿En qué contexto? ¿Con quién? ¿Cómo compararías lo que ella te dijo o lo que él te dijo con lo que tú te dices a ti mismo? Por ejemplo, el día 16 de diciembre, mi esposa y yo estábamos considerando la posibilidad de hacer algunas reformas en la casa. En un momento determinado de la conversación, observé cómo mi voz se aceleraba y se elevaba. Pronto estaba vociferando sobre el estrés que mi trabajo implica. Me escuché a mí mismo decir: no esperes que supervise ese trabajo. Apenas si puedo hacer frente a mis obligaciones.
Después incluí este abrupto en mi diario dándole la siguiente forma. Fecha: miércoles 16 de diciembre, 8:45 de la tarde. Contenido: discusión sobre las reformas en una habitación de la casa. Reacción desproporcionada. Después de que ella dijo, voy a necesitar tu ayuda, respondí en un tono cada vez más agitado. No esperes que supervise ese trabajo. Voz interna: eres un marido despreciable, no sabes cómo organizar nada, eres patético, tu casa está desmoronándose, eres un farsante. Los hombres de verdad saben cómo arreglar y hacer las cosas, los buenos padres cuidan del hogar. Resulta crucial, dedicar algún tiempo al estudio de las voces. Te recomiendo que adoptes una actitud relajada en un entorno tranquilo. Escucha atentamente tu diálogo interno, toma buena nota de él y luego repítelo en voz alta y con espontaneidad. Una vez que empieces a leer en voz alta, puedes sorprenderte de la reacción automática que se desencadena. Firestone recomienda que el trabajo de grupo, la persona exprese sus sentimientos en voz alta y con implicación emocional. Para ello, puedes insinuarles, por ejemplo, dilo más fuerte, déjalo salir, etc. Te aliento a hacer lo mismo. Expresa espontáneamente todo lo que aparezca en tu mente. Dilo en segunda persona. Déjate llevar por el alto voltaje emocional que despierte la voz. Me parece un tema absolutamente increíble que propone aquí este maravilloso libro Encuentro con la sombra, sobre educar nuestra vergonzosa voz interna, que es como lo llama. ¿Por qué vergonzosa? Porque la juzgamos mucho nuestro diálogo interior negativo. Y aquí lo que nos dice es que simplemente cuando tú lo escribes, ya sabes que la característica de la escritura es la permanencia. Cuando yo estoy viendo eso y veo lo que me ha pasado, veo que he expresado ahí la sombra, cuando yo lo hago consciente lo puedo cambiar. Si está en el inconsciente, jamás le podemos prestar la conciencia y la atención necesaria para cambiar esa conducta que hemos estado reprimiendo, porque al final la sombra sale cuando yo me reprimo todos esos pensamientos y esas conductas, me lo guardo dentro de mí y al final, como dice Sigmund Freud, que esta frase la utilizo mucho, las emociones o las conversaciones o los pensamientos no expresados nunca mueren, quedan enterrados vivos en el inconsciente y luego surgen expresados de las peores formas. Surgen expresados en forma de enfado, en forma de una ira desmedida, en forma de tristeza porque no sé comunicarme asertivamente. Entonces, este trabajo que nos propone aquí lo vamos a estar trabajando en el grupo privado que tenemos en nuestra escuela online de la página web Escuela de Conocimiento y Sabiduría, que ya sabéis que empezó el 6 de septiembre, lo vengo diciendo estos últimos meses, días, en todos los grupos de WhatsApp, sobre todo, que gestiono del Club de Lectura. Y vamos a estar trabajando esta semana en la Escuela de Conocimiento y Sabiduría este tema, ¿vale? Lo de educar nuestra vergonzosa voz interna, porque me parece un tema absolutamente revelador, increíble, ya que le tenemos que meter muchísima conciencia para que no nos juzguemos tanto cuando tenemos pensamientos. Porque según los estudios de neurociencia, nos pasan al día desde 40.000 hasta 70.000 pensamientos por la cabeza. Es una auténtica barbaridad. Si yo unos cuantos pensamientos de esos los empiezo a coger y empiezo a juzgarme y empiezo a machacarme con más pensamientos en torno a ese pensamiento negativo, al final pierdo toda mi paz interior. Y eso no es lo que queremos ninguno. Como dice el autor de estos maravillosos libros de budismo, el venerable Geshe Kelsang Gyatso, nos dice que sin paz interna la paz exterior es imposible, porque al final tenemos que cultivar ese estado de imperturbabilidad, como dicen los estoicos, de ataraxia, de no reacción ante cosas externas de la vida, pero también tenemos que saber comunicarnos con lo que aparece fuera, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio entre esto. Cuando yo no digo nada, me estoy reprimiendo. Cuando yo aprendo a decir las cosas de forma asertiva, me estoy comunicando y a la vez lo estoy haciendo con paz. Entonces, encontrar este equilibrio es lo que vamos a trabajar también estos meses en la Escuela de Conocimiento y Sabiduría. Recordaros que es un grupo cerrado online de solo 20 personas. Hay muy poquitas plazas disponibles. Si no sale alguien, no podemos introducir a alguien más.
Así que si os interesa trabajar todas estas cosas en un grupo privado que tenemos los miércoles vía Zoom, nos reunimos online, gente de todo el mundo, gente muy trabajada, gente increíble como Puri, Emma, Eduardo, Mayra, Yareli, muchísimas personas que están ahí en el grupo privado de la Escuela de Conocimiento y Sabiduría, trabajando su interior y mejorándose a sí mismos cada día. Porque recuerda, como dicen en el estoicismo, si mejoras un 1% cada día, al final de 100 días serás un 100% mejor. Imaginaros esto, ¿no? Es increíble. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí y publicaré otro vídeo este domingo, ¿vale? También de este tema, de la sombra. Así que nos vemos el domingo. Chao, chao. Un abrazo desde Barcelona, España. Con mucho cariño.